En esta clase vamos a ver la elaboración de instrumentos virtuales, la aplicación de esos instrumentos de investigación y lo que deben conocer ustedes del uso de una hoja de cálculo digital y cuál es el rol en la investigación y cómo se codifican los datos. Ustedes van a tener distintos instrumentos de investigación cuando planteen su proyecto. De hecho, ya en el proyecto que ustedes tienen y que lo van a exponer, tienen ya un instrumento de recolección de datos que va en el anexo, donde está su ficha de recolección de datos, o puede ser una historia clínica, un formato digitalizado, o puede ser también un test. De cualquiera de las formas es un instrumento, o sea, en el objeto o en el documento donde ustedes van a recoger toda la información para poder ejecutar su investigación. Y eso obviamente lo van a aplicar a cada uno de los sujetos de investigación. Los sujetos de investigación, generalmente para el caso de salud, son personas, pero no siempre son personas. Pueden ser animales, plantas, objetos, instituciones o cualquier otra, o mejor dicho, en alguien donde se tiene que recoger la información. Tienen ustedes, por motivos de la pandemia, van a utilizar ustedes instrumentos virtuales, ¿no es cierto? Donde obviamente tienen el instrumento que podrían haber aplicado en forma física, pero lamentablemente no se puede. Pero de igual manera existen, menos mal ahora, instrumentos que podríamos hacerlos o recolectar la información vía virtual. Lo importante, y ya eso lo hemos visto en el proyecto de investigación, es que cuando ustedes tienen su tabla de operacionalización de variables, que es la que está acá a la izquierda, esa es una tabla de operacionalización de variables que cada uno también ya ha desarrollado con todos sus parámetros, ¿no es cierto? Puede ser variable, indicador, categoría y escala de medición, eso ya lo hemos desarrollado. Y de igual manera, esta tabla de operacionalización de variables tiene que ser concordante y con el instrumento que ustedes van a utilizar. En el instrumento o en la ficha de recolección de datos, ustedes tienen toda la información que obviamente lo han planteado en su tabla de operacionalización de variables. Siempre en la parte superior ustedes tienen que tomar datos, a pesar de que no es propio de la investigación, pero sí datos de identificación de la población donde van a aplicar el estudio. Y luego a continuación la escala o la ficha en sí, donde ustedes van a recoger toda la información propiamente de la investigación. En fin, ambas tablas son concordantes y deben tener coherencia entre una y otra. Ahora, ¿cómo ustedes van a elaborar sus instrumentos? ¿No? Existe, obviamente, para elaborar sus encuestas online o sus cuestionarios online, en este caso, tienen una serie de formas o, digamos, aplicaciones o software o instrumentos o formas, cómo poder hacer. Existe, por ejemplo, Surbio, QuestionPro, Survey, Evaluate, entonces, y SurveyMonkey y el Google Forms. Son quizá los dos últimos, el SurveyMonkey y el Google Forms son los que más se utilizan, solo que el SurveyMonkey obviamente es mucho más amplio, pero se tiene que pagar algunas aplicaciones o sobre todo algunas funciones que uno quisiera de mayor amplitud. El más utilizado y el que vamos a ver, y de repente ustedes ya la mayoría sabe usar, es el Google Form, ¿no? Es a través del Google Form que ustedes van a poder realizar sus formularios o sus cuestionarios que ya lo tienen en su proyecto de investigación. Entonces, ¿qué cosa es el Google Form? Es una aplicación del Google Drive en el que ustedes van a poder realizar sus formularios y encuestas para adquirir estadísticas sobre la opinión de un grupo de personas o sobre una investigación, siendo la herramienta más práctica para adquirir cualquier tipo de información. Esto no solamente se utiliza para investigaciones, como lo vamos a hacer ahora, sino también lo utilizan para realizar los exámenes que a ustedes les toman ahora en forma virtual, para evaluar las expectativas o conocimientos previos cuando se hace sobre todo capacitaciones
Antes de iniciar la capacitación se toma una evaluación de conocimientos previos y también al término de las capacitaciones nuevamente aplican el mismo instrumento para ver cuánto han aprendido. También sirve para realizar estadísticas y para recabar preguntas o dudas de los alumnos de un curso. En sí tiene múltiples aplicaciones, pero las más utilizadas son para las investigaciones y para los exámenes en los cuales ustedes ya están dando a través de los diferentes cursos. ¿Por qué aplicamos Google Form? Habiendo múltiples y muchos de ellos son gratuitos, no solamente el Google Form. La gran mayoría son gratuitos, ustedes lo pueden encontrar en internet. Obviamente el Google Form, sobre todo, se utiliza mucho porque es gratuito, es de fácil utilización y lo único que requieren ustedes es una cuenta electrónica de Gmail. A través de su correo electrónico institucional, ustedes ya tienen su cuenta y obviamente también tienen acceso al Google Form. También se utiliza el Google Form porque las respuestas son al instante, apenas termina de llenar el cuestionario ya están disponibles las respuestas. Ustedes pueden utilizar estas encuestas con un estilo propio, pueden diseñarlo como ustedes quieran. Permite crear formularios multipáginas, quiere decir con varias, digamos, cantidades de información que ustedes requieren recabar. Permite elegir si una pregunta es opcional u obligatoria para poder, digamos, de alguna manera presionar a los que están contestando ese cuestionario que de todas maneras deben responder algunas preguntas. También pueden ustedes incluir en Google Form fotos, videos u otras aplicaciones útiles dentro de la utilización del Google Form y permite personalizar el mensaje que se muestra al usuario una vez enviado el formulario. Además, se puede crear y responder este cuestionario estén donde estén, ¿no? En cualquier sitio, desde su computador, desde su celular, de cualquier forma. Es súper práctico poder hacer un formulario en Google Form. Ya, para los que no saben, bueno, tienen ustedes dentro de la pantalla de Google, en la parte superior donde está su correo electrónico de Gmail, tienen ahí los 9 puntitos y si abren ustedes esos 9 puntitos tienen las distintas aplicaciones del Google. Dentro de ellos está formulario, ya inclusive está traducido, ya no es Google Form, sino Google Formulario, ¿no? Entonces ustedes le dan un clic ahí al Google Formulario y tienen la posibilidad de crear un nuevo formulario. Les da diferentes presentaciones, que no solamente, como les digo, es para cuestionarios de investigaciones, sino también sirve para autoevaluaciones, para valoraciones de la clase, exámenes, o también para utilizar información en hoja de cálculo, ¿no es cierto? Entonces simplemente ustedes aperturan un nuevo formulario aquí en blanco, donde ustedes van a tener que ingresar el nombre del formulario, ¿sí? O sea, tienen que colocarle un título. Si ustedes tienen una investigación, obviamente pónganle el título de la investigación, abreviado para poder mantener ahí un nombre del archivo. Luego pueden ustedes también dar una descripción. Eso quiere decir que ustedes deben hacer una presentación del cuestionario que van a aplicar, no hacerlo simplemente con el título, siempre tener que darles la bienvenida a los que van a participar y obviamente tienen que escribir ustedes palabras motivadoras de tal manera que puedan motivar a todos los usuarios o los participantes a que se adhieran a poder completar esa información, porque lamentablemente no porque me llega un formulario tengo que contestarlo, sino tengo que siempre utilizar algunas palabras que de alguna manera me permitan que todos colaboren, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, siempre tiene que haber una descripción, una presentación y también indicar que si ellos aceptan participar, están dando ya su consentimiento informado, ¿verdad? Entonces, en estos formularios, eso podría servir como un consentimiento informado. Otros, adicionalmente, también adjuntan primero una hoja de consentimiento informado y luego recién aplican el cuestionario. Pero para el caso de nosotros, simplemente ustedes en la descripción utilicen una presentación breve y concisa e inviten a que puedan adherirse a contestar este formulario. Ya nosotros sabemos que el consentimiento informado es justamente un consentimiento en el cual no todos van a aceptar participar. Habrá algunos que no querrán participar, simplemente no continúan con el resto del formulario o simplemente ni abren el archivo. Luego pasamos a las preguntas. Ese es el segundo paso, el título y la descripción.
El tercer paso vendría a ser ya elaborar las preguntas, ¿sí? Tienen ustedes en el formulario una serie de preguntas que pueden introducir, obviamente. Ustedes tienen al costado su instrumento ya propiamente y ustedes van a simplemente a digitar las preguntas tal y como está. Al momento de elaborar, escribir el enunciado de la pregunta, luego tienen ustedes también al costado para poder aperturar el tipo de respuestas que ustedes deseen. Puede ser una respuesta corta, o sea, unas cuantas palabras, un párrafo que puede ser algo abierto, donde pueden escribir la cantidad de palabras que quieran, selección múltiple, que es una bolita con un punto negro, ahí donde ustedes pueden tener la posibilidad de tener una alternativa solamente marcada, casillas de verificación, donde ustedes pueden tener la posibilidad de que les conteste varias de las alternativas, desplegable cuando se despliega una ventanilla nueva y donde puede haber también las distintas respuestas, ¿sí? Ustedes pueden también subir archivos, como pueden ser videos o música o algún otro archivo adjunto que podría también ayudarles en la presentación de su cuestionario, escalas lineales, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas de verificación, fecha y hora. Tienen distintas opciones. Vamos a verlo ahora para ver cómo ustedes pueden hacer ese tipo de cuestionarios. El paso 4 vendría a ser las distintas opciones que ustedes también pueden tener acceso en este Google Form. En la parte inferior ustedes tienen un recuadrito donde pueden utilizar para copiar las preguntas, porque a veces algunas preguntas se repiten, solamente tienen que cambiar el encabezado, pero las opciones son las mismas. En ese caso, puedo repetir copiando esas preguntas, o de repente me he equivocado y puedo eliminar también alguna pregunta determinada. Y si quiero que esa pregunta que voy a ingresar sea obligatoria, le doy un clic aquí, donde dice obligatorio, y si no, también puedo desactivar. Al costado tengo igual otras opciones, donde hay justamente la opción de añadir las preguntas, añadir un título y la descripción, o añadir una imagen, o también añadir un video. También tengo más opciones. En la parte superior del Google Form tengo para poder hacer mis configuraciones, tanto de color como de visualizar la encuesta ya elaborada, o también me permite personalizar el cuestionario, ¿no? Aquí donde tengo esa ruedita puedo personalizar, quiero decir, algunas variantes que puede tener propiamente el cuestionario que estoy elaborando. Luego lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Y una vez que ya termine todo mi cuestionario, obviamente lo voy a enviar a los usuarios. Si yo tengo una relación de correos electrónicos, puedo enviar a través de los correos electrónicos, o también puedo enviar el link donde se encuentra publicado este cuestionario, y simplemente la dirección electrónica o el link lo remito a todas las personas a través de su WhatsApp, o a través de otra vía, o inclusive a través de los mismos correos electrónicos, o inclusive a través de Facebook, o por cualquier otra red social, para que sea inclusive masivo. Muchas veces ustedes van a encontrar, ¿no?, encuestas que también les llega inclusive a través de Facebook, ¿no? Y finalmente voy a publicar, obviamente, es a través de cómo puede enviar el formulario a través de un correo electrónico. Es justamente cuando envío el formulario, me sale esta pantallita donde dice enviar a través de correo electrónico o enviar a través de un link. Puedo obtener ese link para poder publicarlo o enviarlo simplemente a los correos electrónicos. Entonces, vamos a ver cómo se hace utilización del Google Form. Habíamos dicho que tenemos aquí dentro del Google los formularios, ¿sí? Nosotros podemos crear un nuevo formulario. Acá tenemos un título, ¿ya?, donde puedo poner conocimientos, perdón, aquí en el formulario, conocimientos sobre investigación. Por ejemplo, quiero hacer un
un estudio sobre cuánto conocen los estudiantes sobre investigación. Entonces, luego en la parte inferior puedo poner subtítulos o simplemente alguna indicación, ¿no? Entonces, puedo poner ahí, solicito participar en este estudio, por favor, responder a las preguntas en forma veraz. Bueno, ustedes pueden utilizar la presentación que ustedes deseen, pueden hacer ahí justamente su invitación para que puedan tener mayor posibilidad de tener mayor gente que pueda participar en el estudio. Habíamos dicho que en este cuestionario, en la parte superior tienen ustedes para dar, obviamente, la presentación que ustedes quieran, ¿no? Pueden tener los colores, color de fondo, estilos de letras, ya letra alegre. Acá tengo yo las preguntas que puedo visualizar ya mientras voy elaborando, ¿sí? Puedo también personalizar igual el cuestionario, ya algunas veces inclusive puedo, por ejemplo, aquí hay una para la configuración general, la presentación y los cuestionarios. Hay distintas formas de poder personalizar. Cuando yo no quiero que repitan, hay muchos chicos que de repente pueden, por estar jugando, pueden inclusive responder 2 o 3 preguntas. Acá yo puedo limitar a una respuesta cuando quiero que solo en una oportunidad puedan llenar el cuestionario, ¿ya? Entonces tienen ustedes todas estas opciones para poder configurar y luego voy a pasar recién a poder elaborar mis preguntas, donde dice aquí añadir preguntas. Entonces voy a ir ingresando. La primera pregunta que siempre uno hace en cualquier cuestionario es la edad. La edad, si bien es una variable cuantitativa, que puedo tenerlo en mi tabla de operacionalización de variables en rangos, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, de 20 a 25 años, de 26 a 30 años y así por grupos etarios. Pero en el caso del cuestionario es preferible que las variables cuantitativas ustedes recopilen tal como está el dato. Si tengo 21 años, que coloquen 21. Si tienen 30, 30. Es muy importante que las variables cuantitativas tengan el valor real y no esté categorizado desde la recolección de datos. Entonces, para mí, la edad va a ser una respuesta corta. Donde dice aquí respuestas, tengo todas las posibilidades de tipo de respuesta, pero en el caso de edad es simplemente un número, o sea, una respuesta corta. Si quiero adicionar más preguntas, voy a seguir agregando. Por ejemplo, la siguiente será sexo. Ustedes simplemente colocan el nombre de la variable. Las opciones de respuesta sería, aquí digo qué tipo primero de respuesta es. Solo debe haber una alternativa dentro de las respuestas. Cuando es una sola alternativa dentro de las distintas opciones, son varias opciones. Esta que dice el circulito me permite solamente a que el usuario marque una de las opciones. Por lo tanto, el sexo solamente voy a tener 2 alternativas, sexo femenino y masculino. Y termino con esta alternativa. Si yo quiero que estos datos sean en forma obligatoria, quiero decir que nadie deje en blanco, simplemente activo en obligatorio. Esta teclita le coloco en obligatorio y sigo avanzando con mis alternativas. Acá puedo, por ejemplo, colocar otra pregunta. A ver, ¿qué software conoce? Y entonces voy a utilizar, por ejemplo, si ustedes conocen, a ver, por ejemplo, conocen para, acá, ¿qué software conoce para procesamiento de datos? Sí, de repente conocen el Excel, pero cuando quiero que marquen varias opciones a la vez, utilizo casillas. Casillas me permite marcar varias opciones a la vez. De repente conozco Excel, quizá Stata, quizá conozco SPS o no conozco ninguna o conozco una de ellas. Entonces me permite marcar una o varias a la vez. Para eso se utiliza casillas. Puedo seguir agregando más preguntas
¿sí? Y así tengo yo las distintas opciones para poder seguir incrementando las preguntas. Una vez que yo ya tengo listas mis preguntas, entonces puedo ver acá, obviamente, tener una vista previa, cómo le va a llegar las preguntas al usuario. Y es siempre bueno ver cómo va a ser la presentación, si efectivamente es correcto o no que lo visualice a la persona que ustedes van a enviar. ¿Sí? Ya, una vez que ya tenga listo mi cuestionario terminado, recién voy a enviar. Acá tienen ustedes una tecla donde dice enviar. Y ustedes obviamente pueden enviar a los correos electrónicos o simplemente a copiar el link y poder enviarlo por cualquier medio de red social, ¿no es cierto? Acá, si ustedes le colocan a través de este símbolo, tendrán ustedes el URL para poder copiar todo este URL y obviamente enviarlo a las personas que deseen enviar el formulario. Entonces, de esta manera, entonces voy a tener ya listo mi cuestionario. Entonces, es una manera práctica, probablemente ustedes también ya lo conocen. Una vez que ya tenga mi cuestionario elaborado para poder ya aplicar a las personas que tengo que encuestar, obviamente luego paso a recolectar mis datos. Anteriormente, la recolección de datos tradicionales obviamente era ir visitando casa por casa, encuestando a todas las personas que yo quisiera incluir en mi investigación, o era también revisando las historias clínicas o los documentos médicos de donde podía yo recabar toda la información. Esa es la forma tradicional. ¿Cómo puedo yo recolectar toda mi información, verdad? Entonces, pero como nosotros no podemos, por este motivo de la pandemia, tener contacto, menos ustedes como estudiantes, con los pacientes, ni poder acudir a un centro de salud ni a un hospital, obviamente estamos optando por la tercera opción, que es vía electrónica u online. Una vez que se recolectan los datos, obviamente tengo que ingresar, ¿no es cierto? Tengo ya todas mis fichas recolectadas y llenas, y luego paso a ingresar a un computador a través de un software estadístico o simplemente a través del Excel para los que no manejan un software estadístico. De cualquier manera, tengo que ingresar ficha por ficha al computador. Pero menos mal que ustedes ya tienen estas herramientas que les permite prácticamente eliminar o acortar todos esos pasos que ya previamente se hacía antes. Y una vez que ya tienen ustedes el instrumento online y simplemente lo envían por cualquier red social, que puede ser WhatsApp, Facebook o correo electrónico, como ustedes vean por conveniente cuál es la forma más rápida de poder llegar a las personas que quieren incluir en su investigación. Una vez que las personas ya han llenado su cuestionario a través del Google Form, obviamente ya esas respuestas llegan automáticamente. Eso es lo interesante de poder utilizar estas herramientas que tienen o prácticamente ya no hacen el levantamiento de la información, ni mucho menos el procesamiento. Se ahorran esos pasos rápidamente para tener la información a través de esta herramienta del Google Form. Para poder tener, obviamente, las respuestas, porque ya están ingresando en distintas horas o momentos, y puedo ver las respuestas a través de este formulario del Google Form y puedo visualizar mis respuestas dentro de este formato. Vamos a verlo luego ahí, tiene ahí una pregunta, o mejor dicho, una alternativa que dice respuestas, le doy un clic ahí en respuestas, luego voy a poder ver toda esos resultados a través de un modo resumen o gráfico de cada una de las preguntas que ustedes se han elaborado. Van a poder observar gráficos. También van a poder ustedes observar cada una de las respuestas en forma individual a través de una hoja de Excel, ¿sí? Y si quieren visualizar en forma individual cada una de las personas que han contestado, qué es lo que han respondido en cada una de esas preguntas, a través de una hoja de cálculo de Excel que pueden ustedes visualizar en su formulario de Google Form. Bien, entonces,
Cuando ustedes tienen ya todas sus respuestas que pueden estar visualizando a través del formulario de Excel, ustedes tienen una hoja. Yo creo que todos deben haber utilizado el Excel. Dentro del Excel, que sirve también para distintas aplicaciones, pero cuando ustedes no conocen ningún software estadístico, obviamente a través del Excel también pueden hacer los análisis. La hoja de Excel es igual que cualquier hoja de cálculo que se utiliza en cualquier software estadístico, sea el SPS, sea el Stata, el R o cualquier otro software estadístico. Usan una hoja de cálculo para poder obtener su información. Esta hoja de cálculo tiene columnas que están en este momento en el Excel denominadas por letras A, B, C, D. Cada columna viene a ser una variable. Eso quiere decir un dato de su cuestionario, ¿sí? Luego tienen ustedes filas. Las filas que están numeradas de 1 o 2 por números viene a ser cada una de las personas a las cuales ustedes han entrevistado y ahí tendrán obviamente la cantidad de de filas que van a ser el número de personas que han participado en el llenado de su cuestionario. Una vez que ya tienen ustedes recolectada toda esa información a través del Excel, obviamente ustedes luego tienen que preparar la información para poder exportarlo a un software estadístico. Vamos a aprender un software estadístico, les había dicho que es el SPS o el Stata, ya ustedes han llevado el curso de estadística, ya tienen conocimiento de estadística, pero vamos a utilizar ahora en forma práctica uno de los softwares. Me parece que es el Stata el que vamos a aprender. A la próxima semana empezamos ya con el Stata, porque es el que más se está utilizando en este momento, para que ustedes aprendan el Stata y utilizar todo su cuestionario propio de su investigación a través de un software estadístico. Antes de utilizar el software estadístico, ustedes en el Excel que han exportado, o mejor dicho, que han obtenido de su cuestionario del Google Form, tiene que prepararse y codificarse los datos. Cualquier base estadística o un software estadístico utiliza la misma estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes tienen acá su ficha de recolección de datos y una vez que tengan su ficha de recolección de datos con todas sus variables, tienen luego que codificar. Para eso tienen que hacerse una tablita que está acá en el lado derecho, donde voy a numerar el número de mis preguntas o sería variables, el nombre de la variable que voy a utilizar, ¿sí? Edad, grado de instrucción, estado civil, etcétera. La etiqueta de la variable, quiero decir cómo se llama en forma completa. El nombre de la variable siempre tienen que utilizar un solo nombre abreviado o una sola palabra. De preferencia no utilicen varias palabras. Si la palabra tiene o mejor dicho, la variable tiene 2 letras como estado civil, puedo reconocerlo como estado-civil para que me reconozca como una sola palabra. Sobre todo en el SPS y también en el Stata, de preferencia solamente es una palabra que les acepte como nombre de la variable. La etiqueta sí pueden ya completar todo el nombre de la variable en sí completa y obviamente los valores de los códigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el momento de hacer el análisis, todas las variables deben estar codificadas, más aún si las variables son cualitativas, quiero decir texto. En el caso de edad, como es una variable numérica, ya no tengo que codificar, simplemente el número de la edad que tiene la persona encuestada, obviamente se ingresa ese mismo número. Si es una variable cualitativa como grado de instrucción o estado civil, ahí tengo respuestas cualitativas. El grado de instrucción, la respuesta será primaria, secundaria, superior, universitaria, etcétera. Sí, en ese caso no debo ingresar, o mejor dicho, si yo tengo esa respuesta, de preferencia tengo que codificarlo. Para mí en este caso, primaria será el número 1, secundaria número 2 y superior el número 3. En estado civil lo mismo, dependiendo qué estados civiles van a utilizar ustedes, si es soltero, casado, conviviente. Entonces para mí soltero será 1, casado 2, conviviente 3, etcétera. En residencia, urbano y rural, igual codifico cada una de mis respuestas o de mis valores o de mis categorías, tengo que codificarlos con numeración.
sobre todo en las variables donde solo tengo dos alternativas, como por ejemplo, este cuestionario es un cuestionario realizado a mujeres embarazadas para ver durante su embarazo qué enfermedades tienen. Y puedo tener algunas patologías como anemia, infección urinaria, enfermedad hipertensiva del embarazo, etcétera. Estas patologías o enfermedades que tienen las personas, tengo solamente dos alternativas, si tiene o no tiene. En ese caso, cuando sí tiene la enfermedad, voy a utilizar el código número 1. Si no tiene, preferible utilizar el código 0. O sea, el 0 generalmente se utiliza para cuando no tiene o hay ausencia de ese dato, y el número 1 sí tiene esa enfermedad. ¿Ya? Entonces tienen ustedes diferentes formas de poder clasificar, y también ustedes tienen, sobre todo cuando utilizan test, cuestionarios validados, con calificaciones, ya tienen ustedes escalas de Likert, ¿verdad? Donde tienen el valor 1, 2, 3, 4, 5 y algunos hasta 7. Inclusive cada uno de esos valores tendrá un código. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que hacerse una tablita donde tengan cada una de sus respuestas o de sus valores o categorías un código. Entonces es bueno hacerse una codificación de tal manera que voy a cambiar en el Excel todos esos códigos, que eso lo vamos a ver obviamente para la siguiente clase. Bien, ahora vamos a ver y les voy a enviar, bueno, aquí habíamos visto ya la recolección de datos, ¿sí? Cómo se realiza. Entonces, tengo aquí yo un formulario ya hecho para que ustedes puedan responder de inmediato a ese cuestionario. Vamos a entrar acá. Formulario. Yo tengo ya varios formularios. Tengo uno elaborado que se llama Fuentes de Información. Aquí tengo yo un cuestionario elaborado. Ya tengo elaborado con las distintas variables, con las distintas formas alternativas que ustedes van a responder rápidamente. No es un cuestionario largo, es un cuestionario chico, para poder ver rápidamente su aplicación, ¿sí? Entonces, ya tengo elaborado este cuestionario. Para poder enviárselos a ustedes, aquí simplemente coloco enviar el formulario, ¿sí? Voy a utilizar el link para poder copiarles este link o el enlace, ¿ya?